con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Aleluya. Pablo no se exaltó. Pablo no se le subió los humos. Usted sabe quién fue Pablo. Usted conoce, aleluya, la historia. Un hombre capacitado, un hombre lleno de conocimiento, doctor, aleluya, en la ley, criado a los pies de Gamaliel. Pero sin embargo, cuando Jesucristo se le presenta, cuando es tocado por el poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo una palabra, dijo esta frase y dijo: todo lo tengo por basura, por amor a Cristo. Hablaba del conocimiento humano, hablaba de la teología, hablaba de la hermenéutica, hablaba de muchas cosas. Si usted analiza las cartas paulinas, él siempre está defendiendo la sana doctrina. Pablo habla de la humildad, Pablo habla, aleluya, de la lealtad. Pablo habla, aleluya, de una conciencia sana, de una conciencia pura. Si le puede dar alabar al Señor. En estos tiempos finales, tiempos difíciles, no es fácil que a un ministro, que un pastor o un obrero o un siervo evangelista presentarse, como dice Pablo aquí, con una conciencia sana, una conciencia limpia. Pero sí existen todavía esos hombres y esas mujeres, alabado sea el Señor, que aunque tengamos debilidad y flaqueza, nos mantenemos firmes, aleluya. No vamos a bajar el tema, no vamos a bajar la prédica, predicaremos su palabra como está escrito. A mí me han dicho de todo, pero qué nombre que él ha puesto a la misión, ese nombre es raro. Usted sabe quién fue Micaías. La Biblia habla de Micaías, uno de los profetas que los tenía, aleluya, acá. No sé si está en medio nuestro, alabado sea el Señor, y si está en medio nuestro, porque en esta tarde se arrepienta. Aleluya. Acá, pero. Porque todos los demás profetas le declaraban palabras suaves. Aleluya. Palabra, aleluya, que venga a su conveniencia. Así está la iglesia hoy en día. Quiere palabra de prosperidad. Quiere una palabra, aleluya, que cambie, hermano, su pensamiento. Pero cuando Micaías se presentaba, Micaías, aleluya, le decía la verdad. Y ya muchos profetas le habían dado palabra. Y dijo alguien: ahí queda uno todavía y tú lo conoces. Y lo mandaron a llamar a Micaías. Fue el mensajero y se lo presentó acá. Porque usted sabe dónde quería ir. Acá. A Ramón de Galán, a ver si había la victoria. ¿Cuántos estamos peleando la buena batalla de la fe? Y esto no es fácil. Aquí la pelea no es contra su pastor, no es contra el presidente del concilio o del ministerio. No es con su hermano, no es con los diáconos, no es con su vecino. Porque hay gente que piensa así. Aquí la pelea es con Satanás, el diablo, y sus demonios, que el Señor les reprende en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dijo Micaías? Bueno, si tú quieres, sube. Y si tú quieres que yo te diga que te va a ir bien, te va a ir bien. Pero yo salvo mi responsabilidad. Micaías le supo decir: dime, Jehová, que lo que Jehová me diga, eso hablaré, aleluya. Y Dios está buscando en este tiempo muchos Micaías, aleluya, en este tiempo de gracia, que prediquemos la verdad, porque Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Y cuando hablamos de contaminación, estamos hablando de una contaminación interna. Muchos pastores que están aprobando el recasamiento. Muchos pastores, escúchame, muchos pastores carnales que están aceptando, hermanos amados, la inmoralidad en el matrimonio cristiano. Estos son detractores, estos son corruptos, como lo dijo Tito. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Como que lo veo calladito a usted. ¡Vive! ¡Gloria! Poderoso Jesús. Por eso es que estamos hablando de la conciencia. Amén. El pastor Palacio no es perfecto.
un hombre rescatado de la basura, que me pasaba metido en el cine Odeón que quedaba en Chimborazo y Capitán Nájera. Ahí me metí a ese cine a ver perversidad, pornografía. Entraba a 12 del día y salía a 12 de la noche. Salía como lobo aullando, endemoniado, buscando carne para complacer a esta carne. Porque a esta carne lo que le gusta es carne. Pero bendito sea Cristo, que un día, aleluya, me hizo el llamado y pude entender por la palabra que este cuerpo que ya no es mío, sino que le pertenece a Dios, ese cuerpo que no es suyo, le pertenece a Dios. Usted y yo somos solamente mayordomos de este cuerpo. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios dice que tenemos que guardarlo, que tenemos que cuidarlo, aleluya. Por eso que hay un tema que se titula la santidad mental. Porque de ahí viene primero la santidad. Como está tu mente, está tu corazón. Como está tu mente, está tu caminar. Alabado sea el Señor. Me dijo un pastor hace poco, liberal, que nació con nosotros hace muchos años en la misión Santidad de Dios, de mi pastor Jorge Marical Bustamante. Me dijo, si tú sigues predicando ese evangelio religioso, vas a seguir con ese carro viejo. Mírame cómo yo estoy. Un carro del año. ¿Y cómo lo encontré? Al varón de Dios, entre comillas, vestido como un mundano, en Bermuda, en pleno centro de Guayaquil, con una gorra hacia atrás, con una DVD enseñando todo su pecho. Alabado sea el Señor. La ropa no es que te va a llevar al infierno. Lo que puede llevarnos al infierno es la desobediencia de la Escritura. La desobediencia, que usted y yo podemos caer en la desobediencia. Que Dios guarde nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Y Pablo, cuando está siendo confrontado, porque recuerde que Pablo lo lleva ante el concilio. Aleluya. Pero Pablo no se casaba con nadie. Por supuesto que también era un hombre que hacía misericordia. Usted conoce la historia, porque este libro lo he hecho. Es un libro histórico. La Biblia habla de que Pablo tenía que partir a cierto lugar. Ayúdeme por ahí, pastora, o cualquier pastor. Y dice que estaba dando el mensaje de despedida. Y dice que el mensaje se extendió hasta la medianoche. Y se encontraba un hombre, un joven, llamado Eutico. Dice que estaba al borde de una ventana, eso estaba lleno. El apóstol estaba dando un mensaje de despedida, un mensaje a la iglesia, un mensaje de advertencia. Pero dice la Escritura que de repente Eutico se durmió y cayó al piso, quizás de unos 10 metros de alto, y murió. El apóstol pudo haber dicho, sáquenlo a él para seguir con el mensaje. Alabado sea el Señor. Pero dice la Escritura que Pablo dejó la Biblia a un lado, aleluya, o dejó los pergaminos a un lado. Dice que descendió, se tiró sobre el cuerpo de Eutico. Y dice la Biblia que él revivió. Le dio un abrazo. Ese abrazo es que necesita usted y yo. Un abrazo fraternal, un abrazo del Espíritu Santo, aleluya, para calmar nuestra ansiedad, para calmar nuestros problemas, para calmar nuestras angustias. ¡Gloria! Sabaquenda. Poderoso es Dios. Vive. Pero Pablo muy celoso de la doctrina. Amén. Yo decía, es un mensaje afuera porque no entramos en este lugar. Pero por más que estaba tratando y orando al Señor, Señor, ¿qué predico? Me llevaba a esta cita bíblica. Pero queremos profundizarnos un poquito más. No le voy a quitar mucho tiempo. Amén. Yo sé que algunos han venido de Daule. Levante la mano el pastor que vino de Daule, el representante. Dios te bendiga, mi hermano. La primera campaña, estoy hablando, hace 26 años. Tenía 2 añitos en el Evangelio. 2 añitos en el Evangelio. Mi pastor Marical me envió a Daule una campaña. Y había mucha gente. Y di el mensaje. No se entregó ni uno.
Y eso me quiso turbar. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasa? Que como a los 3 días lo llaman a mi pastor Mariscal y le dicen: ¿sabe que el evangelista que enviaste, Dios lo usó? Se entregaron 15 almas, lo que pasa es que no pasaron. Pero al día lunes del culto, él hizo una pregunta, el pastor que organizó la campaña: ¿cuántos hicieron la oración de fe con el evangelista que vino, el ex asaltante? Y levantaron 15 personas su mano. Nosotros hicimos la oración de fe, pero no pasamos porque sentíamos vergüenza. Aleluya. Vamos, dar alabanza al que vive, a su nombre. Oye, este evangelio es para gozarnos. Decía mi pastor Mariscal: el evangelio es de gozo y paz. Vamos rápidamente a la carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Sí podemos decir aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Capítulo 3 de esta carta preciosa, mis amados hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, que tiene como prefacio: carácter de los hombres en los postreros días. Bendito sea el nombre del Señor. También debes saber esto, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Escúchame, iglesia del Señor, pastores queridos que están aquí. Dios nos ha llamado a extendernos. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Pero es necesario que los obreros, los evangelistas, sea hombres o mujeres, aleluya, tengamos que, aleluya, inyectarle el temor de la palabra por medio de la oración y por medio de la enseñanza, para que esos hombres, un día que sean reconocidos como pastores, tengan el temor de la escritura, tengan el temor de la palabra, porque así lo dijo el profeta, aleluya, Isaías. En el capítulo 66, versículo 2, dice claramente que él andaba buscando a aquel que es pobre en espíritu, pero que tiembla a mi palabra. A su nombre. Lo lamentable es que hoy en día muchos abusan de la gracia. Y la gente piensa que la gracia significa que tú peques y peques y que todo está tranquilo. Alabado sea el Señor. El pecado es rico, pero trae consecuencias terribles. Bendito sea el nombre de Dios. La rebeldía trae consecuencias terribles. La desobediencia, la ansiedad. Aún, mis amados hermanos, la envidia. Porque dentro del pueblo de Dios hay envidia ministerial. Aleluya. Yo conozco pastores que cuando tienen sus líderes que son más usados que el pastor, lo sientan y le ponen un tapón para que no hable. Señor, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Tenemos que darle libertad para que se forme. No se le puede poner bozal al buey que trilla. Eso sí, me está escuchando, Cienfuegos, aunque bote fuego por los oídos, por las narices, por tu cuerpo, por tus poros, está sujeto al sacerdote, dice la Sagrada Escritura. Sujeto a tu pastor, sujeto a tu pastora. Y aquí Pablo le está enseñando a Timoteo esta carta. Oiga, aquí podríamos quedarnos hasta las 6 de la tarde, quizá más tiempo, desglosando cada palabra que el apóstol le habla a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días y estos tiempos vendrán, ¿qué cosa, mis amados? Tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahí no va, detengamos. Habrá hombres amadores, pastor Eliseo, amadores de sí mismos, que están buscando fama, que están buscando su gloria, que están buscando ser reconocidos. A mí alguien por allá me presentó como apóstol. Cuando terminé de predicar, le di a la sierva:
no me presente como apóstol, porque yo no soy apóstol, solamente soy un pastor misionero, y es por gracia de Dios. Vive Jehová. Hombres amadores de sí mismos. Me decía una pastora: pastor, envíeme un evangelista, porque lo llamé, vamos, por ética no le digo de quién se trata, pero es uno muy conocido que está cogiendo fama. Vamos a ponerle Federico. Lo llamé al evangelista Federico. Federico los palotes. Y me dijo, aleluya, que dónde quedaba la iglesia, que cuántos miembros tenía, que le depositara en la cuenta $50, aleluya, porque él se mueve de esa manera, y la ofrenda tenía que ser reversida. Esto está buscando, mis amados hermanos, esto, porque el apóstol Pedro dijo que en los últimos tiempos habrán hombres que harán mercadería de la palabra, mercadería del evangelio. Alabado sea el Señor. Aquí estamos por amor a las almas. Estamos porque Cristo hizo misericordia, nos rescató del lodo cenagoso. Por supuesto que vivimos por fe. Tenemos 20 años pastoreando, y a los 6 meses mi papá me dijo: te necesito a tiempo completo. Pero padre, ¿cómo mantengo, aleluya, a mi esposa? Ella es manaba y come mucho verde, papá. Yo necesitaba ya nacida, aleluya. Sarai pequeña. Y papá me dijo a través de un siervo de Dios que no me conocía: aquí el que te va a sustentar se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Ese es el que te sustenta, aleluya. Gloria. El pastor Marical decía: así sea que te den una ofrenda de $5. Cuando mi pastor hacía los retiros, allí estaba mi esposa. Mi pastor no se andaba por la rama. Amén. Salíamos bien bonitos, bien alineados, porque el siervo de Dios no tenía compromiso con nadie. Solamente Dios sabe por qué lo preparó y se lo llevó a temprana edad, 66 años. Solamente Dios lo sabe, son misterios. Pero éramos una misión de 480 pastores. Hacía 2 retiros al año. Esos retiros eran de 4 días, donde había palabra pura, palabra de verdad. Son pocos los hombres, los ministros, que hoy en día se atreven a dar un mensaje de exhortación fuerte. Se me van las ovejas, ya no me diezman. Alabado sea el Señor. ¿De qué sirve la iglesia del Señor tener una multitud, pero que ande en desobediencia? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hombres amadores de sí mismos. Por ahí había un loco, hermano Jimmy. Se puso, hasta él mismo se puso un sobrenombre: el más querido de Ecuador. Y este sinvergüenza daba hasta autógrafo. Cuando le digo sinvergüenza, es una persona que no tiene vergüenza, que ha perdido el temor de Dios. Los autógrafos lo dan los mundanos. Un pastor, yo le acepto hasta una foto, le acepto. Pero que le dé un autógrafo. ¿Acaso somos actores de cine? Aquí el único importante, el único, aleluya, imprescindible, se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Hombres amadores de sí mismos. Oiga. Vive Jehová. Yo conozco a un joven que está siendo usado por el Señor grandemente. Lo conozco ya hace unos 14 años. Y él ha venido aquí a Ecuador. Y me da tristeza, hermano, porque los pastores no sé qué está sucediendo, hermano. Y verdad, él es un siervo de Dios, que Dios lo ha tomado para las naciones. Dios lo usa. Pero cuando él viene acá, hay pastores, hermanos amados, que para que ellos sean vistos por los demás hombres y reciben al siervo de Dios como que fuera el mismo Jesucristo. Claro que la Biblia me dice que a los que presiden en el Señor hay que tenerlo en alta estima, pero no vamos a ser
Porque solamente somos instrumentos en manos de Dios. Me acuerdo cuando vino por primera vez acá. Dios mío, ese aeropuerto. Como que si viniera el mismo Jesús. A su nombre. Y él reunió a los pastores, hermano. Y les pegó una exhortada. Usted a mí no me estén endiosando. Porque yo solamente soy un vaso en manos de Dios. A su nombre. Pero hay otros que son amadores de sí mismos. Alabado sea el Señor. Yo tengo viajando muchos años, del año 2011 a la República Dominicana. Un país donde hay libertad para predicar. Y ahí hay hombres de Dios y mujeres de Dios. Hombres y mujeres sencillas que son usadas por el Señor. Y con esa gente yo me junto. Pero qué tristeza de ver que muchos, porque Dios lo ha usado grandemente, se creen la última Coca-Cola del desierto. De tales personas, aléjate. ¿Qué dijo Pablo a los romanos, hermano? Una palabra fuerte. Lo habló y lo dijo así. Porque tenemos este tesoro ¿en qué? En vaso de barro. Cuando habla de tesoro, está hablando de los dones. Está hablando del ministerio que Dios te ha dado a tu vida. Pero dice la palabra, pero que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Dale fuerte aplauso al Señor. Vive Jehová para siempre. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Santo Jehová. Te hablan, dice. ¡Ay, poder! Aleluya. Como que no, pero hay que tocar ese pedacito. ¡Aleluya! Vamos, dale fuerte aplauso al Señor. Vamos, que el Señor reprenda el espíritu de Caín. El Señor reprenda todo espíritu de avaricia, de codicia. Vive Jehová. Hace 4 años traje un predicador usado por el Señor. Lo traje para este sector. Hermano, había una multitud de personas. Siquiera habían, hermanos amados, unas 600, 700 personas. Eso estaba lleno. Eso fue un mover del poder del Espíritu Santo, pastores queridos, donde todo el mundo saltamos, gozamos. Llegó el mensaje, ya usó al vaso. Se entregaron como 25 personas. Y cuando ya le entregan el micrófono al pastor, ¿sabe lo que hace esta persona? Dijo así, de esta manera: ¿cuántos se han gozado? Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos de parte de Dios? Amén. El Espíritu Santo me ha motivado para que levantemos una ofrenda al siervo de Dios que Dios lo ha usado. Y toda la gente dijo amén. Y se paró una hermana ahí con un tacho así más o menos de este porte. Y comenzó a pasar a la gente monedas de $1, billetes de $5, de $10, de todo. Él dijo que era para el siervo de Dios que estaba predicando. Yo dije, bueno, gloria al Señor, porque el viaje fue largo. Tú sabes lo que es venir de la troncal en un carro prestado, hermano, hasta por acá. Hermano, le decía, Señor, porque la campaña comenzaba a las 7:30. Le entregaba a las 8:30 al siervo. Le dije, Señor, ponle ala a este vehículo. Bendito sea el Señor. Y ese tacho se llenó de ofrenda. Mis amados, entregó el micrófono. Él cogió el tacho. Se guardó la ofrenda a su bolsillo. Lo que le dio al siervo de Dios fue un sobrecito donde habían $50. Y la ofrenda que él dijo que era para el siervo de Dios, se la guardó él. ¿Por qué? Porque el espíritu de avaricia está en el corazón de muchos. Que el Señor tenga misericordia de mi vida. Cuando yo hago eso, y una vez lo hice aquí en el cantón Pedro Carbo, cuando trajimos a la sierva Ingrid Ramírez, la muerta viva. Hicimos una campaña en el barrio Guayaquil,
No sé si hay una persona que se acuerde de esa campaña. Estoy hablando por el año 2014 más o menos. Y yo sentí en el espíritu levantar una ofrenda a la sierva. Ya le teníamos la ofrenda separada de $100. Y la gente comenzó a pasar. Y delante del pueblo, cogí la ofrenda en una funda. Sierva, esto es tuyo de parte de Dios y de parte de este pueblo precioso. Eso hace un hombre cuando hay temor de Dios. Pastores que no diezman. Ay, ay, ay. Evangelistas que no diezman. Ovejas que no diezman. Vive. Quizás aquí no haya ni uno en la troncala de ser. Pero aquí están. Así sea uno tiene que haber. Aleluya. Sabe que todos queremos bendiciones, hermano. ¿Cuántos queremos bendiciones? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Es más, todos los días recibo bendiciones. El aire que respiramos es bendición de Dios. Los hijos que nos han dado es bendición de Dios. La esposa que tenemos es bendición de Dios. El ministerio es bendición de Dios. Pero la llave de la bendición se llama obediencia. Amén. Yo siendo un evangelista ya de 5 años, me hice ladrón 2 años robándole los diezmos a mi Señor, aleluya. Y papá me dio duro. Porque con Dios no se juega. Dale al César lo que es del César. Así como pagas tu plan, así como paga la luz, el agua, paga todo lo que tiene que pagar, aleluya. Así mismo, dale al Señor lo que es del Señor. Que la avaricia no contamine vuestro corazón. Que la avaricia no contamine vuestra alma, aleluya. Porque los ávaros no entrarán al reino de los cielos. Gloria a Dios. Y eso está pasando actualmente. Hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos. Aleluya. Ay, no, yo soy Lula Reta. A mí cuando me nombran presidente de la misión, bueno, así están los estatutos de la vía jurídica, representante de los Micaías, pastor Carlos Palacio, presidente de la misión. Pero yo como que me siento medio raro y digo, Señor, la gloria es tuya. A mi pastor Mariscal no le gustaba que le digan apóstol. Mi pastor decía, a mí dígame hermano Mariscal, que yo me siento bien. Porque después se me crece el pavo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de cada uno de los que estamos aquí presentes. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Vanaglorioso, soberbio, santo Jehová. Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Dios. Yo no sé cuántos años tendrá usted pastoreando, pero en estos 20 años que hemos pastoreado, hemos tenido ingratitudes. Aquel que comía con nosotros nos dio la espalda y la puñalada. En 20 años hemos sufrido 4 divisiones con iglesia completa. O sea que todo pastor tenemos que estar preparados para la traición. Amén. Por eso que tenemos que doblar rodillas. Y aquí Pablo le dice, aleluya, no a los neófitos. Porque hoy en día, hermano amado, se levanta por ahí un pastor, un presidente de misión, llega Perico de los Palotes que te da 4 zapatazos, par de lenguazos, hermano, y ¡pum! Le pone un aceite, un litro de aceite, eres ungido, ya eres pastor. Aleluya. Pero ese hombre no ha tenido formación, no ha tenido una capacitación. Claro que aquí el que nos llama se llama Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo es el que nos guía y nos da la palabra. Pero bíblicamente necesitamos aquí un mentor. ¿Qué es un mentor? Un hombre que Dios lo toma, aleluya, lo capacita para ser discípulo, para dar enseñanza al pueblo y a los líderes. Gloria El a aplauso al Dios. Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes de partir Moisés a la presencia de Dios, Moisés capacitó a Josué. Josué, prototipo de esos líderes obedientes, de esos líderes humildes. Josué, prototipo de esos líderes, aleluya, que nunca dicen no. Que aunque vean, aleluya, el camino muy tenebroso, pues dicen, vamos con todo, pastor, porque tenemos la victoria en el nombre de Jesús.
Por eso cuando ya al término del ministerio Josué, muchos se rebelaron. La gente no quería saber nada del evangelio. Y los reunió a todito. ¿Y qué le dijo Josué? Allá ustedes si quieren servir al mundo. Allá ustedes si se hacen liberales. Allá ustedes si siguen el evangelio ecuménico. Allá ustedes. Pero yo y mi casa serviremos al Dios de los cielos, al grande Jehová de los ejércitos. Aleluya. A su nombre. Sin afecto natural. Implacable. Cuando hablamos de implacable, es que muchas veces nosotros queremos, como humanos que somos, queremos poner nuestras propias reglas. No, de ninguna manera. El apóstol Pedro dijo que aquel que ministre conforme a la Sagrada Escritura. Amén. Pero hay personas implacables. Un día me dijo un varón, yo andaba en la troncal haciendo diligencia. En serio. Me coloqué una gorrita, que siempre me gusta usar una gorrita, como usaban los italianos. Tengo una catarata aquí en mi vista. Cuando hace mucho sol lagrimea, cuando hace mucho viento lagrimea. Me dijo, tú no te vas al cielo porque es la gorra del diablo, me dijo. A su nombre. Yo cargaba una camiseta por la calor, hermano. Así como el joven que viene caminando. Y si tú eres un pastor, ¿cómo vas a andar en camiseta? Hermano, muchas veces nosotros queremos entrar en el llamado extremismo. Y quiero decirle algo con mucho respeto a los pastores. La ley es enemigo de la gracia. Gracias, amén. Cuando hablamos de la ley, querida pastora, estamos hablando del evangelio judaico, del evangelio mosaico. Aquel que lleva un evangelio judaico está invalidando el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario. Porque ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia de Cristo. Amén. Ahora Cristo no ha venido a borrar la ley, no, sino que la ley se cumpla bajo la gracia de Jesucristo. Vamos a ver la alabanza que vive. Gloria a Dios. Ahí está mi hija Jenny, sonría hija, haga así. Mi hija nació con unos dientes deformes. No nació, le salieron después. Perdón, le salió unos dientes deformes ya cuando tenía ya 10 años, 11 años. Unos dientes, pero un diente montado sobre otro. ¿Sabe qué me dijo un evangelista implacable? Me dijo, tu hija se va al infierno porque los breques son del diablo, me dijo. Se ríe la pastora. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? A su nombre. ¡Gloria! Vamos, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Tampoco vamos a entrar en el liberalismo. Oye, que hay gente que, hermano, hoy en día hay gente, hermano, como dice la palabra de Dios, hay de todo. Por eso que nosotros tenemos que ser cuidadosos en cuanto obremos, en cuanto predicamos. Alabado sea el Señor. Implacables, calumniadores. Deteniéndome un momento. Bueno, yo conozco gente, hermano, yo conozco pastores. Se van al gabinete, se pintan el pelo. ¿En serio? Se ponen brillo en las uñas. Sin vergüenza, tienen que arrepentirse. ¡Aleluya! Oiga, si fuera así, mírenme mi nariz, yo soy ñato. Y no me avergüenzo de la nariz que tengo, porque así papá me creó. Pero hay gente vanidosa que tienen el espíritu de vanidad. Se mandan así una nariz así, finita, como Alain Delon, un actor de cine que ya murió. Así con esta narizota mi esposa me ama. Amén. Amén. Así con esa narizota Dios lo ama a usted. ¿Cuánto dice que gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Vive Jehová para siempre. Amén. Calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hay muchos pueblos de Dios que aborrecen lo bueno, hermano. Y a
¿qué hora termina, pastor? Que ya quiero ir. Y va a ser vigilia, pastora. Y va a ser ayuno, es que tengo gastritis. Alabado sea el Señor. Poderoso. Mis amados, hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que aborrece lo bueno. Oiga, lo más rico, lo más sabroso es ayuno. Tú sales suavecito, todo el mal de rabia se te quita. Sale pero fresquito. Te hablo por experiencia. Si no, pregúntale a mi esposa que está aquí presente, que tiene 22 años soportándome. Pero ella lo hace por amor a Cristo. Amén. Y por el amor que Dios le puso un día. Porque cuando yo llegué a la familia de ella, mis suegros se pusieron molestos y le dijeron a ella: ¿cómo te vas a casar con ese hombre? Primero, que es chiquito. Segundo, que no tiene estudio. Tercero, aleluya, que es mayor de edad, porque le llevo con 15 años. Cuarto, aleluya, que no tiene profesión. Ha sido un delincuente. Pero cuando Dios tiene algo planificado, no hay nadie que se oponga. Amén. Ya son 22 años. Por la gracia y misericordia, le doy el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ya mismo terminamos, nos falta como 1 o 2 horas. Estamos hablando del carácter del cristiano en este último tiempo. Aquí dice implacable, hay gente implacable. Hace muchos años teníamos un programa en la radio Cóndor. 5 años tuve ese programa. Hay un pastor que cayó en pecado. Hermano, ¿cómo lo hacían pedazo al pastor? El concilio, ¿sabe qué hizo? Lo destituyó del pastorado. Y estando un día orando, el Señor me dijo: anda y llévale una palabra a fulano de tal. Fui y lo busqué, ese hombre estaba arrepentido. La esposa lo perdonó, pero el concilio lo tiró al piso. Le llevé una palabra, hablé con mi pastor Marical, y el pastor Marical le dijo: ¿tú estás arrepentido de corazón? Sí, estoy arrepentido de corazón. Y vino la restauración, pastor Eliseo. Porque Dios nos ha llamado a restaurar. Hay veces nosotros nos hacemos jueces. Por supuesto que tenemos que cuidar la ley. Por supuesto que tenemos que cuidar la doctrina. Pero muchas veces nos hacemos jueces. Jesús dijo allá en Mateo 5: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Han pasado casi 15 años y este varón de Dios se arrepintió de corazón. Dios lo levantó y tiene un ministerio fuerte que Dios le ha dado. Y él reconoce su error, aleluya. Pero desde aquel día se ha guardado para Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Hay misterio en la Biblia que solo Dios lo sabe. Cuando vamos a la Biblia, David tenía que haber sido muerto. Amén, amén, pastora. Pero Dios no le plació que David muera a su nombre. Por supuesto que nosotros no vamos a congraciarnos con el pecado de ninguna manera. Pero vamos a usar la misericordia. Vamos a usar la gracia de Dios para el bien. Ya mismo terminamos. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, hermano. ¿Cuántos pastores se pusieron el uniforme de la selección el día que le ganó? ¿A quién fue? A Paraguay, Uruguay. Lo que sabe de fútbol, levanta la mano lo que sabe de fútbol. Argentina. ¿A quién le ganó? Argentina dice que hacemos. Por acá. Argentina. Según yo. Bueno, todo el mundo sabemos que Ecuador le ganó a Argentina. El asunto, hermano amado, escúcheme. Ya se enteró. El asunto es que hay gente que idolatra. Y no me crea extremista, pero el fútbol es una idolatría. Porque hay cristianas que idolatran a los futbolistas. Porque tienen un cuerpo bien formado. No tiene la panzota que tiene su marido, porque usted le da mucho arroz con menestra a su nombre. Perdónenme los hermanos que están gorditos, pero es que es así. Alabado sea el Señor. Hay cristianas, hermano amado, que idolatran a los futbolistas. Está comprobado que el fútbol es una idolatría. Le hablo por mí mismo. 5 años como evangelista ungido y predicaba por todos lugares.
Pero los días domingos Carlos Palacio no estaba en el ayuno. ¿Dónde estaba Palacio? Metido en el Monumental viendo jugar al equipo de mis amores en ese tiempo, al Barcelona. Dios me tiró a cama, pastora. Trató conmigo. Me dijo, o me amas a mí o amas al mundo. Recuerde que el apóstol Santiago dijo clarito que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo del Dios de los cielos. Y hay de aquel que caiga en la mano del Dios de los cielos. A su nombre. Amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad. Usted se ha visto, hermano, esa gente que te aparenta una piedad. Ay, no, mire ese siervo. Yo más antes creí, hermano, cuando recién me convertí en el evangelio, yo veía unos pastores grandes, con terno y con una Biblia tipo portafolio. Y yo decía, wow, ese ha de ser un siervo de Dios. A su nombre. Pero escuche, mi iglesia del Señor. Hay gente que está camuflada, que tienen dos tipos de trajes. Que Dios guarde mi vida. Porque aquí somos evangélicos en Pedro Calvo, en la Troncal, en la China, donde sea, en la Conchinchina, donde sea. Tenemos que tener una sola identidad. La iglesia que va para arriba no puede tener dos identidades. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama hipocresía. Pero aquí la Biblia me dice que tendrán apariencia de piedad. Con esto únete. A su nombre. Evítalos. Gloria. Aleluya. Lamentablemente hay gente que se han unido con ministerios que han torcido la doctrina, la palabra. Y eso está pasando en todo lugar. Yo me encontraba en Manaví y me llama un pastor de la Troncal. Pastor Palacio, necesito hablar con usted. Estamos formando una red de pastores y lo necesitamos a usted. Pero son, hermano amado, es un ministerio ecuménico donde ellos llevan el evangelio de los G12. Una doctrina diabólica. ¿Cuántos conocen esa doctrina de los G12? Levante la mano a los que conocen la doctrina de los G12. Esa es una doctrina diabólica. Amén. El principal de esa doctrina se llama César Castellano. Y ahí lo sigue Guillermo Maldonado. Y una serie de llamados ministros, entre comillas, que tienen que arrepentirse. Amén. Gloria. Por supuesto que yo no lo voy a aceptar esa proposición, hermano. Porque si yo acepto esa proposición, estoy cambiando lo que dice la Escritura. Usted tenga cuidado con quién se une. Siempre le digo al siervo Leonardo, mucho cuidado a quién respaldas. Mucho cuidado, mis amados hermanos, con quién se une. Alabado sea el Señor. El que se une con lobo aprende a aullar. A su nombre. Aleluya. El que se une con los humildes, los sencillos, Dios siempre lo está mirando. Denle un aplauso a Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice, a estos evita. No los vamos a aborrecer, porque usted no puede aborrecer a nadie. Yo no puedo aborrecer a nadie. Yo soy amigo de mucha gente, hermano. Yo fui testigo del Valentín 4 años. Andaba como idiota, con un paraguas que no hacía ni sol ni llovía, repartiendo el llamado despertar y la atalaya. Y este es el verdadero despertar, la palabra de Dios. 4 años. ¿Y sabe cuándo me salí? Cuando un día me invitaron, dijo el anciano, porque ahí no hay pastores. Esta noche vamos a tener una reunión donde una, no dicen hermana, le llaman otra cosa, no me recuerdo en este momento. Y llegamos a ese sitio, estaban toditos reunidos, hay un sitio grande, hermano. Y comienza la música. Podemos bailar, pero una música suave nomás. Y podemos tomar nomás hasta las 11 de la noche. Si nos pasamos las 11 de la noche, es pecado. Y yo dije, ¿cómo el asunto? Si yo que quiero dejar el trago, hermano. Porque yo era bebedor, hermano. Yo dije, esto aquí no hay cambio. Yo mejor salgo de esta secta. ¿Y sabe dónde yo iba? En todo Pedro Moncayo y Ayacucho. Ahí estaba el Salón del Reino de
¿Cuál reino, pues, hermano? Si el verdadero reino está en Jesucristo. Amén, gloria a Dios. El verdadero reino es este. Vamos, dale alabanza al que vive. Aleluya. Aleluya. Ya mismo terminamos. Dice, a estos evita. Tú lo encuentras por la calle, Dios te bendiga. Amén. Pero no te unas a ellos. A esto evítalo, mis amados hermanos. Vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo. Sí podemos decir aleluya. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante. Si estamos aquí. Porque hay unos que están aquí en espíritu. Hay otros que están pensando, aleluya, en el banquete. Que si hay banquete. Pero ahorita no piense en el banquete para la barriga, no. Usted piense en la palabra, lo que Dios nos está hablando. Dios me está hablando a mi vida. Alabado sea el Señor. ¿Sabe lo que me dijo mi pastor mariscal? 8 días antes de que él parta a la presencia de Dios. Estaba el pastor Pablo Columna, un amigo mío dominicano. A él le falta este brazo, algunos lo conocen. Ese hombre ha dado testimonio, hasta ahorita se mantiene firme en la doctrina. Y es humilde. Mis amados, y fuimos a visitar a mi pastor. Y él estaba en el lecho del dolor. Oramos, lo ungimos. Y ya después de que oramos por él, me dice, hijo, acércate. Él acostado en su cama. Me acerqué, me abrazó y me dijo, escucha lo que te voy a decir de parte de Dios. Consérvate puro para Dios y para tu esposa. Y no vendas el mensaje. Predica la verdad. Predica la sana doctrina. Aleluya. Por eso cuando yo veo una mujer 4x4 por la calle, con un cuerpazo, yo me acuerdo la palabra de mi pastor. Porque cuando la palabra viene por el Espíritu, la palabra te redarguye. Porque estos ojos como que se quieren salir, ¿sí o no? ¿Dónde están los santos? No dicen nada porque tienen a sus esposas ahí. Es que hay que ser sincero. Estos ojos como que se quieren salir. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener dominio propio. Ahí está mi esposa. Cuando nos casamos tenía una cinturita. Cuidaba su línea. Ahora cuida su línea redonda. Pero es la mujer que yo amo. Fue la esposa que Dios me dio, aleluya. Porque no hay recasamiento, no hay 2 matrimonios, un solo matrimonio, aleluya. Dale fuerte alabanza al que vive. Sama. Primera Timoteo capítulo 4, ya vamos a terminar. Aleluya. Escuche. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos, algunos, no todos por supuesto, algunos apostatarán de la fe. Cuando habla de apostatar, está hablando, pastores queridos, está hablando, aleluya, de estar en contra de lo que está escrito en su palabra. Amén. Aquel que transgiversa la palabra se constituye en un apóstata. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, no hay otro evangelio. Si viene un ángel del cielo que descienda y predica otro evangelio, sea anatema. O si de en medio nuestro se levanta uno a predicar otro evangelio, sea anatema, dice la Escritura. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que predicamos, de lo que hablamos. Porque de pronto tú te metes en el Señor y tú trazas un mensaje y es fácil predicar. ¿Dónde está el problema, pastora? ¿A dónde está el problema? En vivir la palabra. Vivir lo que se predica. Esa es la lucha que tenemos, pastores queridos. Pueblo de Dios, iglesia del Señor. Esa es la batalla que tenemos que tratar, preocuparnos, aleluya, procurar de vivir lo que nosotros predicamos. A veces hablamos del amor de Dios, a veces hablamos de la santidad, pero no la ponemos en práctica. Dale alabanza al que vive. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Hay gente que le encanta profecía. Pastor, ¿y quién va a venir esta semana? Traiga un profeta que Dios quiere que me hable a mi vida.
Y cuando llega un pastor de esos rajatablas que va a corregir, hermano, no les gusta. Quieren palabras suaves. Alaba si puede. Esta palabra es la que endereza nuestro caminar, iglesia. Yo le doy gracias a Dios porque tuve un pastor que me doctrinó, hermano, y eso lo tengo guardado en mi corazón. ¿Qué nos dice la Escritura? Y a doctrina de demonios. Cuando se habla de doctrina de demonios, estamos hablando de las sectas. Hay una doctrina que es doctrina de error, que son los llamados apostólicos del nombre de Jesús. Esa es una doctrina de error. Pero cuando se habla de doctrina de demonios, estamos hablando de aquellos que dicen ser evangélicos. Allá en Perú, en Lima, hay una muchacha, no sé cuánto han visto en las redes sociales. Dice que el ángel Gabriel se le metió en ella y que ella es el ángel Gabriel. Y esa muchacha, hermano, va y todo ese pueblo, toda esa misión, hermano, yo no sé cómo está el asunto, pero hacen lo que ella le dice. Eso es terrible, hermano. Se está moviendo la apostasía. Estos tiempos son difíciles y finales. Tenemos que cuidar el rebaño que Dios nos ha puesto, aleluya, a pastorear. Y eso lo vamos a ver rápidamente. A ver, uno rápido ahí que abra la Biblia. Libro de los Hechos. Capítulo. Alabado sea el Señor. Capítulo 20. Ayúdeme, pastora. El apóstol Pablo cuando se despide de Mileto. Alabado sea el Señor. 20:17. Capítulo 20, versículo el 28. Aquí Pablo se está despidiendo de Mileto. Alabado sea el Señor. Y le está dando una recomendación a la iglesia, que eso es lo que Dios está dando en esta preciosa tarde. Dios nos está, aleluya, advirtiendo. Yo sé que ustedes son sana doctrina, pero no es por demás, porque Pablo dijo en una parte dijo, es necesario que yo nuevamente les recuerde. Porque hay evangélicos que dicen, hay hermanos de la iglesia que dicen, yo otra vez el mismo mensaje. Ya me lo sé, yo ya. Va a recordarte, hermano. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Verso 28. Por tanto, amados pastores, obreros, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. O sea que la iglesia no es tuya, amado pastor, ni mía. La iglesia es de Cristo. Amén. Nosotros solamente somos mayordomos. Dice el 29. Porque yo sé que después de mi partida, habla Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad. Apóstata. Mucho cuidado con la apostasía, iglesia del Señor. Ya mismo terminamos. Versículo 2. Recuerden que estamos en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 2. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, porque estamos hablando de la conciencia, el juez interno, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Claro que si entramos en esta parte ya entraríamos en doctrina de matrimonio y bueno, y eso ya generaría alguna cosa porque bueno, hay pastores que necesitamos, mejor dicho, conocer más de la Escritura, porque no terminamos de aprender. Yo no sé nada, pastor escritor. Yo no sé nada. Pero necesitamos que cada día Dios nos hable.
A su nombre. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cerramos con Hebreos 9:14. Oiga, esto es profundo, hermano. Hebreos 9:14. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la Sagrada Escritura. En la carta a los Hebreos. No sabemos quién escribió esta carta. Muchos dicen que fue Pablo. Otros dicen que fue Marco. Lo importante es que esta carta de los Hebreos es, aleluya, una joya. Dice Hebreos 14. Dice de la siguiente manera. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpiará de vuestras conciencias obras muertas. Es que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los cuerpos pastorales, escúcheme iglesia, hay obras muertas que tiene que sacar de nuestro corazón. Alabado sea el Señor. Porque muchas veces hoy en día, un día fue predicado en una iglesia, hermanos amados, y cuando digo, bueno, vamos a abrir la Sagrada Escritura, oiga, toda esa iglesia no llevaba Biblia a nadie, hermano. Ninguno tenía Biblia, pastor. Yo era el único que tenía Biblia, hasta el pastor. El pastor tenía una laptop ahí. Y todito ese pueblo sacaron sus celulares. Entonces yo dije, bueno, vamos a sacar los celulares a su nombre. Hay gente que le da vergüenza cargar una Biblia. Hay gente que le da vergüenza poner en su vehículo, identificarse como cristiano, aunque le digan loco a su carro, póngale un texto bíblico. Alabado sea el Señor. Oiga, esto es profundo. Hay obras muertas en nuestras vidas que tenemos que nosotros sacarlas. ¿Para qué dice la Escritura? Para que sirváis al Dios vivo. Resentimientos, falta de perdón, cosas guardadas internas de nuestros corazones. Yo siendo un evangelista, aleluya, de 5 años, odiaba a mi madre, no le había perdonado porque ella me abandonó cuando yo tenía 11 años de edad y yo hablaba del amor de Dios. ¿Cuánta gente habla del amor de Dios, pero solamente de boca? No lo demostramos muchas veces. Los que han venido de lejos han venido por amor a la obra, no por amor al seco de pollo que le van a dar a mí. Ha venido por la gratitud. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Decía la sierva que Dios no viene por letrero ni por denominación. Eso hay que saberlo decir. Porque en Cristo somos uno solo. Por eso es que hay cosas que hay que corregirle a las ovejas. Por supuesto que los letreros no nos van a llevar al cielo. Pero el Señor viene por una iglesia que sea sometida a la palabra. Que practiquemos la justicia. Que hagamos misericordia. Que prediquemos su palabra. Que tengamos pasión por las almas. Porque hay muchos, aleluya, que han perdido la sensibilidad en estos tiempos. No sé usted, pero cuando yo veo un drogadicto, veo un hacherito, me duele el corazón, aleluya. Porque de ahí me rescató el Señor, de ese mundo perdido. Aunque en mi tiempo el pecado no era como ahora. Pero hay personas que han perdido la sensibilidad. Son moscas muertas que están dentro de su corazón, que no la han sacado. Por eso dice el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, ayúdeme pastora, capítulo 10. Dice que las moscas muertas pueden hacer heder. Hacen heder el perfume del perfumista. Aleluya. Y cuando habla de moscas muertas, son obras muertas que están dentro de nosotros, internas, que no hemos renunciado. La vanidad, los prejuicios, la falta de perdón, el resentimiento, son moscas muertas internas en nuestras vidas. Amargura. Obras
ovejas muertas en nuestras vidas. ¿Y cómo podemos servir al Dios vivo? Gloria a Jesús. Llegó un predicador del Perú. En un aniversario, 5 años ya en el evangelio. Aquí hay 2 evangelistas que están endemoniados, que tienen espíritu de resentimiento, porque el resentimiento es un demonio. Ahora dígale eso a usted a una oveja. Se le va de la oveja, me voy a otra iglesia. Aleluya. Se ve resentida con ese Porque hay resentimiento. ovejas que no se dejan pastorear, se resienten cuando tú las quieres corregir. Aleluya. Alaba si puede, alaba si puede. ¡Gloria! Por eso que el pastorado es uno de los ministerios más conflictivos, más sufridos. ¿Cuántos años tú le dedicas a una oveja para que esa oveja se enderece? Y toda cosa es el pastor, la pastora. No tiene amor. Ya me ha cogido fastidio a su nombre. 5 años hablaba del amor de Dios. Y el predicador del Perú dijo, aquí hay 2 evangelistas endemoniados. Llamaron al uno. Yo estaba con los ojos cerrados. Y yo le dije entre mí, bueno, ha de ser otro. Porque a veces el pecado nos ciega, pastor. ¿En serio? Usted lo sabe por la palabra. David pensaba que todo estaba frito. Todo estaba tranquilo. Pero llegó el vidente Natán, si no me equivoco. ¿Y qué le dijo? Oh rey, un siervo hizo una fiesta. Él tenía muchos cabritos, muchas ovejas, que podía tomar y haber hecho un buen asado. Pero fue donde un consiervo que tenía una sola ovejita y se la quitó y celebró fiesta con esa ovejita. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué tú opinas, oh rey? El que haga eso es digno de muerte. ¿Y qué le dijo el siervo, el vidente? Ese hombre eres tú. Es como que le hubieran pegado una cachetada. Dios necesita que nos cachetee espiritualmente para que reaccionemos. ¿Sí me está escuchando? Engreído. ¡Vive! ¡Gloria! No le puedes decir nada. Hay que cachetear espiritualmente. Dale la alabanza al que vive por los siglos de los siglos. David reaccionó, aleluya. David entendió. Y usted va al Salmo 51. ¿Y qué le dijo el Señor? Reconozco que el pecado está delante de mí siempre. ¿Cuánto reconoce que el pecado está delante de nosotros? Amén. Reconozcamos, hermano. Que usted sea un exército, aunque usted esté lleno del poder de Dios, pero el pecado siempre lo está acechando, lo está mirando. Vamos a ver qué hace este patuchito, a dónde es que se va, a dónde es que se mete. A su nombre. David se encerró y le dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación. Aleluya. Esto es profundo. Crea en mí un corazón limpio. Dice que Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Y llaman al segundo evangelista. Yo estaba a mitad de la iglesia. Cuando yo comencé el ministerio, yo predicaba como Gigi Ávila y vestía como Gigi Ávila. A su nombre. Se me acerca un diácono, el hermano Wilson Palacio. A tú te están llamando. A mí. Sí, mijo, a tú te llaman. Sí, el chiquito que está allá de corbata, ponche vino y camisa celeste. Yo usaba manga corta y corbata como Gigi Ávila. Y cuando me puse ahí al altar, en el oído, porque escúchame, Dios no avergüenza a nadie. En el oído me dijo: tú tienes un resentimiento con una persona que tú le debes la vida. No sé quién será, pero tú la aborreces. Y así predicas mi palabra. Así hablas del amor de Dios. Y estás aborreciendo a esa persona. Cuando dijo eso, vino a mi mente y a mi corazón mi madre. Por allá cae. ¡Pum! Y al día siguiente me fui a la troncal donde mamá, me le postré a su rodilla y le dije: madre, perdóname. Le lloré a mi madre: perdóname, porque he sido un hipócrita, he sido un falso, hablando, aleluya, del amor, pero te aborrecía, madre, perdóname. Mamá se incorporó, me levantó y los dos lloramos. Me dijo: hijo, Dios solamente sabe por qué te abandoné. Me abrazó. Ahí se quitó un peso de encima. Esas son las obras muertas. A veces caminamos con obras muertas, mis amados. Así no podemos servir al Dios vivo. ¡No! Tú
estás esperando un milagro en tu familia. Pero mientras tengas esas obras muertas, no va a pasar nada en tu vida ni en mi vida. Hay que renunciar a esas obras muertas. Oiga, como que se me quitó un peso de encima y caminé suavecito. Tuve el privilegio de tener a mi madre los últimos 17 años de su vida. La tuve conmigo en casa con mi esposa. Por eso es que cuando llega la fecha de que ella partió, somos 11 hermanos. Hay hermanos míos que lloran. Pero ¿sabe por qué? Lloran por la impotencia. Porque una le dijo que vive en Italia, que es pelucona, no es cristiana. Dice, yo no tengo por qué mandarle dinero. Póngase un puesto y póngase a vender maduro, le dijo a mi madre así. Yo no estaba presente. Usted ve cómo llora esa mujer cuando viene a Ecuador y va a la tumba de mi madre. Cómo se arrepiente. Ella dice, ¿por qué me porté así? Si yo me hubiera preocupado por mi madre, quizás estuviera viva todavía. En la conciencia. La conciencia es el juez interno que está en nuestras vidas. Si tu conciencia está limpia, la conciencia te aplaude. Pero si tu conciencia está sucia, la conciencia te acusa. Dale fuerte aplauso al Señor, aleluya. Mis amados, estos tiempos que vivimos son tiempos difíciles. Son tiempos críticos. Tenemos que limpiar nuestra conciencia. El juez interno. Ser sincero con Dios y sincero con vosotros los hombres. Guardémonos para Dios. Cristo está a la puerta. Su venida está cerca. Espiritualmente tenemos que tener la maleta preparada. Nosotros salimos el día viernes de la troncal. Predicamos en Palestina. Luego llegamos a Milagro. Y de Milagro nos venimos acá. Llegamos aquí como a la 1 de la mañana anoche. Y en el carro cargamos de todo. Cepillo de dientes, betún para los zapatos, de todo. Cuando tú te vas de viaje, tú llevas de todo. Ahora, tú tienes la maleta espiritualista. Aleluya. Usted no me conteste, usted se la conoce. Mi maleta tiene que estar lista. ¿Y qué vamos a meter en esa maleta? Es fácil. El fruto del amor. Gálatas 5:22. Más el fruto del amor. Los frutos del Espíritu Santo tienen que estar en este corazón. Que aunque se hace imposible, pero no, para Dios no hay nada imposible. Que tengamos esa maleta espiritual preparada. Secularmente sigamos avanzando. Los que están estudiando, los que quieren ser astronautas, arquitectos, ingenieros, sigan estudiando, pero no se olviden de Dios. Los misioneros seguimos predicando, levantando iglesia. Pero espiritualmente tenemos que estar preparados con esa maleta, listo. Ahora, aquí hay un detalle, pastor. El día que toque la trompeta, papá, ¿qué pasaría, pastora María, si la trompeta diera un sonido incierto? ¿Quién se prepararía para la batalla? Cuando hablamos de sonido incierto, estamos hablando de mensajes que son preparados, de mensajes que, aleluya, que te hablan de prosperidad, que te hablan nada más, hermano amado, con mensajes, hermano, de conveniencia para el hombre. Aquí necesitamos que Dios nos confronte con la palabra. Den aplauso a Jesucristo, póngase sobre su pie en esta preciosa tarde. Alabado sea el Señor.